Listo, muchacho. Entonces, en las clases anteriores, pues habíamos visto unas primeras aproximaciones de unas funciones básicas. Habíamos visto la función constante, ¿cierto? Que era una línea recta, la función identidad, que era una línea que tenía pendiente 1, la función valor absoluto, la función cuadrática, la función cúbica, la función recíproca, la recíproca cuadrada, la raíz cuadrada y la raíz cúbica, que se resumían en esas gráficas ahí mostradas. Entonces, las voy a colocar aquí en, en un volar. Hoy estamos a 30. Entonces, la clase anterior habíamos visto lo que llamamos un catálogo de funciones. Y entre esas funciones teníamos las siguientes. Entonces, vamos a coger un plano cartesiano. Que sea fácil de dibujar. Este está como bueno. Hijo, no sé cómo la pego. Pero muchachos, yo cuadro esto. Pucha, cómo lo pego. A ver si encuentro uno mejorcito. Pero uno que se vea por lo menos. Cogemos esto. A ver. Parece que va a servir. Ah, es un plano cartesiano nosotros. A ver. Uno, dos, cuatro, 5, 6, 7, 8. Listo. Entonces, vamos a hacer una gráfica de cada una de esas funciones básicas. Entonces, recordemos que la primera función que habíamos visto era la función constante. Lo que nos interesa es la forma, muchachos. Entonces, la función constante, recuerden que era una línea recta. En nuestro caso, que se iba a caracterizar por cortar la función en un punto dado.
Y esa línea recta la íbamos a llamar y igual a una constante c o una constante b, lo que sea. Llamémosla b para el caso. Otra función era la función identidad. Entonces la función identidad pues se caracteriza pues porque tiene una pendiente de 1. Entonces la forma más o menos sería algo como esto. O sea, tiene una pendiente de 1. Listo. Y pues para el caso dado pues la expresión es y igual a x. Otra función que vimos, ustedes pueden notar aquí en la tabla resumen, era la función valor absoluto, que la función valor absoluto recuerden que es de la siguiente forma. La función en valor absoluto se caracteriza porque tiene una forma como la siguiente. Entonces recordemos que es una línea que de aquí a aquí tiene pendiente 1, de aquí a acá tiene pendiente -1. O en otras palabras, lo que definimos como una función por tramos, ¿cierto? Porque esta función valor absoluto, la voy a poner acá, es una función por tramos. Porque recordemos que el valor absoluto es x si x mayor que 0, mayor o igual que 0, y menos x si x menor que 0. Luego empezamos a ver otras funciones, pues que era la cuadrática y la cúbica, que son muy básicas. La función cuadrática. Hey, Daniela, ¿qué pasó? Entonces la función cuadrática pues se caracteriza porque es una parábola. No la voy a dibujar muy exacta. Me interesa la forma. Entonces lo que tenemos es que cuando es una parábola es cuadrática, entonces recordemos que es una función que se caracteriza porque es una función potencia elevada a una función a un exponente par. Luego hablábamos de la función cúbica. Entonces la función cúbica es una función que se caracteriza, recuerden, porque es una función cuya forma es la que se muestra a continuación. Entonces pasa por 1 y -1 y es más o menos algo como esta, ¿cierto? Y recuerden que esa función cúbica es una misma función potencia, pero con exponente par, impar. ¿Listo? Continuando el análisis de las funciones, pues está la función recíproca o a veces vamos inversa. En muchos libros la colocan inversa, entonces pongamos la inversa. Y esa función inversa pues se caracteriza porque
su forma, recuerden muchachos, estoy centrándome en la forma, es más o menos la siguiente. Entonces sería algo como esta. Listo, así. Esta función, pues recordemos, es de la forma f de x igual a 1 sobre x. Listo. Otra función aquí presente es la función recíproca cuadrada o función inversa cuadrada. Que pues esa función para nuestro caso va a ser la siguiente. Entonces sigue pues la forma mostrada aquí. Entonces como la otra, pero es así. Entonces, y esta sería f de x igual también a 1 sobre x, pero al cuadrado acá. Otra función importante. Yo aquí paro este. Profe, Sí, hola. ¿Cómo? Hola. me hace el favor y me muestra la función inversa. Sí, claro. Ya, profe, gracias. Con gusto. Listo. La otra función es la función raíz. Entonces la función raíz, muchachos, se caracteriza porque es como media parábola acostada. Entonces algo así. Donde aquí es f de x igual a la raíz de x. Pillen que no estoy dando puntos, estoy solo hablando de formas. Aquí tenemos la función raíz cúbica. Pues permítanme. La función raíz cúbica es como la función cúbica, pero es acostadita. Que sería algo como esto. Listo. Y listo, ya tenemos un conjunto de 9 funciones en nuestro catálogo. Entonces, ¿qué es lo importante, muchachos? Que se acuerden como la forma que van a tener las funciones. Listo. Aquí pues ya vimos el dominio del rango en la clase anterior. Aquí están los intervalos de crecimiento y decrecimiento para que los observen. Y entonces vamos a hacer una clasificación un poquito más amplia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de funciones un poquitico más nuevas. Entonces, digamos, una clasificación más general. Entonces, coloquemos aquí 2. Clasificación de funciones. Entonces, vamos a ver, aquí como ustedes pueden notar, hay varias funciones. La primera de la tanda es la función polinómica. Una función polinómica es una que tiene esta forma.
Entonces, permítanme, muchachos. Entonces, una función polinómica es aquella que se caracteriza por tener la forma f de x es igual a la nx a la n más a la n menos 1, x a la n menos 1, más puntos suspensivos, a2x al cuadrado, más a1x más a0. ¿Listo? Esta es la forma, yo creo que ya incluso la habían visto en matemáticas operativas, donde pues aquí tenemos que n es el grado del polinomio. Lo vimos en álgebra, y todos los a su n menos 1, a su 2, a sub 1 y a sub 0 son los coeficientes. Entonces, ejemplos de una función polinómica, por ejemplo. El típico polinomio. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 8x menos 3, por ejemplo, es 1. Por ejemplo, otro es f de x igual a menos 5x3 más 2x2 más 3 quintos. Y el hecho, muchachos, es que respete esta forma, que las x estén elevadas a una función, a un exponente entero, positivo, y las a pueden ser cualquier número real. Listo. Aquí en este caso, pues si observamos estas funciones, esta sería de grado 2. Recuerden que el grado es el mayor exponente. Y este es el que determina el comportamiento dominante del polinomio, pero no nos vamos a centrar en eso. Este sería grado n igual 3. Y eso es todo. Por ejemplo, aquí la gráfica que se muestra en esta figura es una gráfica propia de una función polinómica. En este caso, pues la función polinómica resultó ser esta de aquí. Voy a coger acá. Entonces, graficar un polinomio mediante lo que hemos visto hasta el momento se hace muy difícil. Luego vamos a ver cómo hacer la gráfica. Entonces esta, por ejemplo, sería una gráfica que es ya un poco más compleja de una función polinómica. Ya hablábamos de más compleja, pero entonces eso lo vamos a ver luego cómo se grafica esta. ¿Listo? Ahora resulta que las funciones polinómicas, pues dependiendo del grado n, pues podemos clasificarlas en varios casos. Entonces,
Voy a volverme a traer esta definición de acá. Y vámonos a la primera, el primer caso. Que la primera clasificación es cuando n es igual a 0. Entonces, cuando n es igual a 0, entonces todo esto se pierde, entonces me queda que esa función f de x va a ser igual a una constante, ¿cierto? Donde pues quedaría la constante a sub 0 porque todo esto dio 0, ya no estaba. Y en vez de colocar a sub 0 se le coloca c. Y esta función ya la conocíamos, o sea que un caso especial es esta, que es la función constante, que ya la habíamos visto. Cuando n es igual a 0, la función polinómica se vuelve una función constante. El otro caso, muchachos, es cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, pues, si ustedes ven, solo van a quedar estos dos coeficientes de aquí, entonces me quedo a sub 1x más a sub 0. Y si reescribimos esto, dicen que tiene la forma mx más b, donde sub 0 es m, perdón, a sub 1 es m y a sub 0 es b. Entonces esta es una función lineal, donde pues esa ya también la vimos. Recuerden que una función lineal tiene una pendiente m y tiene un intercepto b. Listo. El tercer caso, muchachos, esto pues son casos especiales. Y es cuando n igual 2. Entonces, cuando n igual 2, toda expresión polinómica queda aquí así. Queda f de x igual a 2x cuadrado más a1x más a0. Y si ustedes ven, esta es la forma de una función cuadrática, en la cual pues este es x cuadrado más bx más c, donde tenemos, por supuesto que, que a2 es a, a1 es b y a0 es c, ¿cierto? Entonces, recordemos que esta sería una función cuadrática. Una función cuadrática. Y pues en la función cuadrática, pues recuerden que tiene coeficientes a, b y c, y de acuerdo a los coeficientes a, b y c, se determina dónde va a estar el vértice y hacia dónde se abre la gráfica. Entonces la gráfica de esta, recordemos que es una línea recta. La gráfica de esta línea recta horizontal. La gráfica de esta
Es una línea recta. Y la gráfica de esta es una parábola. Aquí en los apuntes de clase se ve más detalladamente unos cuantos ejemplos. Pero como esto ya lo vimos, pues lo voy a obviar. Listo. La otra función que habíamos hablado antes era la función potencia. Y recuerden que la función potencia tiene la forma de una función cuadrática o una función cúbica de acuerdo a tenemos la función polinómica, luego tenemos la función potencia. Recordemos, la función potencia es la que tiene la forma de f de x igual a x a la n, donde n es una constante, ¿cierto? Y habíamos definido dos grandes formas de acuerdo al comportamiento de n. Y eran las siguientes. Entonces, permítanme, yo aquí cuadro esto un poquitico para que me quepa. Y había una forma que era esta. Y había otra forma que era esta. Donde uno u otro caso dependía de que cómo era n. Entonces, recordemos que para este caso la gráfica era que si n era par, la forma de la recta era una parábola, como una función cuadrática, ¿cierto? Entre más alto sea el valor, más empinado y más achatado acá. Y este era cuando n era impar, que la forma era como la gráfica de una función cúbica. Recuerden, la función cúbica es la que va a una arriba y una abajo, entre más alto, más empinado acá y más achatado frente al origen, y eso era todo, muchachos. La otra que teníamos era la función raíz. Entonces recuerden que la forma de la función raíz era f de x igual a la raíz enésima de x. ¿Cierto? Donde n es constante, o sea, es una expresión fija. ¿Cierto? Y esa función n constante, pues se va a caracterizar porque puede tener dos posibilidades. ¿Cierto? Entonces teníamos el caso en el cual en la función raíz n era par y el caso en el cual en la función raíz n era impar. Si la función raíz era par, entonces la forma de la gráfica era la gráfica de una función raíz cuadrada, que ya la habíamos visto arribita, que era así. Y entre más alto y par el valor del radical, pues más planita aquí y más chatica acá. En el caso de la impar, pues era la forma de la función, tenía la forma de la raíz cúbica.
Y en el caso de la forma de la raíz cúbica, entre más alto e impar el radical, pues más chatica acá y más planita acá. Listo. Luego entramos a otra función muy importante que es la función racional. Entonces la función racional, pues muchachos, se caracterizan porque es de la forma P de X sobre Q de X. Donde en este caso, pues, P de X y Q de X son polinomios. O sea, son dos funciones polinómicas. Entonces, pues, algunos ejemplos pues, pueden ser estos. Por ejemplo, f de x igual a 2x2 menos 6x sobre x a la 4 más 3x a la 3 menos x a la 2 más 7. Listo, fíjense que aquí hay un polinomio, este de aquí de arriba, pues vamos a decir que es un p de x, y este de aquí de abajo, pues es un q de x. O sea, es la división entre dos polinomios. Listo, un p de x y un q de x. Listo. Aquí pillen ahí un ejemplo, por ejemplo, esta función, si ustedes ven, es una típica gráfica de una función racional. Entonces, si ustedes ven, graficar la función racional es todavía mucho más complejo. Se puede hacer, yo creo que en álgebra les enseñaron, pero vamos a ver luego una técnica en cálculo que nos va a permitir hacer eso. Eso va a ser una aplicación del cálculo. Entonces, por el momento, pues, lo único que vamos a saber es que una función de esa índole, una función polinómica como esta de aquí, pues la gráfica es muy maluca de graficar, donde hablamos de unas asíntotas verticales, estas de aquí son rectas horizontales que nunca van a ser tocadas, y unas asíntotas verticales que son rectas conforme tiende la gráfica más o menos infinito, tampoco van a ser alcanzadas por las gráficas. Luego vamos a ver un poco más sobre eso. Otra función de las ya conocidas es la función algebraica, ¿cierto? Entonces, una función algebraica ¿cierto? Lo que es básicamente una función que está formada de un número determinado de sumas, rectas, productos, cocientes o raíces de polinomios. Formada Profe, ¿me permite copiar el contenido de eso? ¿Cuál? Contexto de eso. ¿El qué? ¿Me permite copiar el contexto de la función S, algebraica? Claro que sí, algebraica. A ver, ¿dónde estaba? Ah, sí. Esta. Sí. Listo, ve que yo lo voy a copiar aquí. Es un número determinado de sumas, restas, productos, cocientes de sumas, restas, productos,
cocientes o raíces de polinomios. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos casos. De hecho, esta pues vino a ser racional también. Digamos que para hacerla como más acorde, pues podría ser una raíz. Entonces, ejemplos. Sería f de x igual, digamos, a raíz de x cuadrado menos 3 más 2x menos 1. Por ejemplo, g de x igual a 2 sobre raíz de x menos 1 más raíz de x más x cuadrado más 8x a la menos 3 sobre 12x más 3, por ejemplo. Dicen que aquí hay sumas, raíces, un conjunto limitado de eso, ¿cierto? Entonces, esa es la otra. Ahora, pues, lo que nos va a interesar es un tema muy importante que se llama transformación de funciones. Entonces ya vimos tres grandes temas. Lo primero fue una clasificación básica de funciones. Luego aquí vimos un catálogo de funciones. Y vamos a ver el tercer gran tema, conocido como la transformación de funciones. Entonces la transformación de funciones así, desde un punto de vista donde la podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿cierto? Y es el siguiente. Entonces, el primer gran grupo es las traslaciones. Y las traslaciones se pueden clasificar en traslación vertical y traslación horizontal. A su vez, esta puede ser vertical hacia arriba o hacia abajo. Y la horizontal pues puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esta es la primera gran clasificación. La segunda, pues, podríamos llamarla las reflexiones. Entonces, esta va a ser una reflexión horizontal que básicamente es una reflexión respecto al eje X o una reflexión vertical que es respecto al eje Y. Y la tercera gran clasificación
en las estiramientos y contracciones. Uy. Entonces el estiramiento puede ser la contracción puede ser vertical u horizontal. Listo. Y esta es como la clasificación a grosso modo de las operaciones con funciones. Entonces vamos a ver los primeros casos, ¿cierto? Vamos a ver lo que son las traslaciones. Bueno, ¿para qué sirven las transformaciones, muchachos? La idea de las transformaciones de funciones o el objetivo es obtener gráficas nuevas a partir de gráficas conocidas. Ese es el objetivo, muchachos. Obtener gráficas de funciones nuevas a partir de funciones ya conocidas. Listo. Entonces vamos a ver cómo aplicamos eso. Entonces, empecemos analizando primero. Uy. Las traslaciones. Entonces, las traslaciones, en resumen, se muestran en el siguiente cuadrito. Listo, entonces, las traslaciones pueden hablarse de coger y obtener una nueva gráfica a partir de el movimiento hacia arriba o hacia abajo de una gráfica original. Entonces, como ustedes pueden apreciar en este cuadrito, yo tengo una función original, como lo hice aquí, sea f de x una función y c una constante mayor que 0. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Ay, Dios, me metí la pata con una cosa. Muchachos, yo bajo. Listo. Entonces recuerden que hablamos de las traslaciones. Entonces, originalmente tenemos la función f de x, ¿cierto? Entonces las traslaciones pueden ser horizontales o verticales, ¿cierto? Entonces, hablamos de que son horizontales si
f de x se transforma por un f de x sumando el elevo c. Listo. Y decimos que son verticales si lo que se le hace es restarle al f de x es ese. Listo. Perdón, estas son verticales. Aquí se me chispoteó. Y en el caso de las horizontales, pues la idea es que como se dice aquí, si se cambia x por x menos c, lo que estamos obteniendo es, este es una vertical, que se me había olvidado, este es hacia arriba, este de aquí es hacia abajo por el signo de lo que estoy haciendo, es una resta. ¿Cierto? Acá es porque es signo positivo que se suma, aquí es porque es signo negativo que se resta y se mueve hacia abajo. Aquí hablamos de coger f de x y transformarla por f de x menos c. Fíjense que se está cambiando x por x menos c. Y acá estamos haciendo un cambio de f de x por f de x más c. Entonces, aquí es un poquitico, digamos que al revés. Pues acá tenemos que este movimiento aquí es hacia la derecha y este de aquí es hacia la izquierda. Entonces observemos eso aquí en este gráfico, que es donde se nota bien. Entonces lo que les decía, nótense aquí muchachos que aquí lo que se hizo fue cambiar x por x menos c. Y esto fue lo que hizo que esta gráfica, que es la original, se moviera a la derecha. Fíjense que es la misma. Aquí lo que se hizo fue cambiar x por x más c. Entonces, ¿eso que hace? Que la gráfica f de x se mueva a la izquierda. Listo. Esta para que se moviera arriba, pues lo que se hizo fue coger la función y sumarle c. Por eso aquí está c veces hacia arriba esta función. Y en esta última, dije que lo que se hizo fue a la función y se le quitó c. Entonces, ese es el efecto de hacer una traslación en una función. Entonces aquí, si ustedes pueden observar, acá se muestra la gráfica de x cuadrado. Les voy a mostrar eso en GeoGebra. Perdón, en Desmos. Entonces, digamos que va a coger x cuadrado más
Menos C. Listo. Entonces, pillen muchachos, ¿qué pasa cuando C es positivo? Cuando C vale 0, observen aquí lo que tengo. Vamos a ver si puedo ver la etiqueta de la función. No la veo. Entonces, pillen que aquí tenemos la función cuando vale 0. Si yo hablo de grafique x cuadrado más 4, entonces, ¿qué significa? Que esta C, cuando se vuelve 4, perdón, esto era así, x más o menos C. Cuando sube, pues tengo la función. Dicen que cuando es positiva la función sube. Cuando es negativa la C, la función baja. Más exactamente, muchachos, voy a cubrir esta. Voy a cubrir, ay. Bueno, miremoslo acá. Sube, negativo baja de 0 y así sucesivamente. Listo, vamos. Voy a tapar esta y pillen si yo grafico x cuadrado. Vamos a ver si aquí... Esta es la función original. Listo. Vamos a hacer la función que se muestra aquí. X cuadrado más 4. X cuadrado más 4. Entonces pillen que es esta función subida hasta 4. Si ustedes ven, uy, pillen que es esta misma, pero está elevada hacia arriba a 4. Y si hubiera hecho x cuadrado menos 4, es exactamente esta misma función verde bajada a 4 unidades, como se muestra aquí. ¿Listo? Entonces aquí están las dos gráficas de esas funciones. Por ejemplo, otra función. Miremos un movimiento a la izquierda. Entonces, pongamos la función absoluto de x. Listo. Menos. Entonces, pillen el efecto de esta x en vez de x menos c. Pongámosla solita también para que... Esta va a ser la original, muchachos. Y pillen lo que hace eso. De acuerdo al valor de c, se mueve a la derecha o a la izquierda. Traslación horizontal, vertical. Listo, entonces voy a tapar esta y pillen lo que pasa con valor absoluto de x menos 3. Entonces, cuando es un menos aquí, recuerden, movimiento a la derecha. Cuando es un más, es movimiento a la izquierda. Listo. Como se muestra aquí en los dos dibujos. Listo. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? Señor. En esa aplicación de Desmond que tienes ahí, uno pone la fórmula completa donde diga f de x o ahí ya de por sí ya está asimilando que es un f de x. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, g de x igual a, si quiere ponerla completa, también, como quiera. O de una, pues ya asume que es un f de x. Entonces, puede colocarla completa o puede colocar la parte de la mitad, el de la derecha. Y ya con eso tiene. Listo. Listo, súper bien. Gracias. Listo, hermano. Entonces, yo también puedo hablar de una cosa que es combinación de desplazamientos. Entonces, ¿qué es combinar desplazamientos? Se los voy a poner, se los voy a mostrar acá.
Por ejemplo, yo tengo este. Valor absoluto de X C1 más X C2. Listo. Entonces, fíjense que combinar el desplazamiento de esta función es moverla a la derecha o a la izquierda o arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a moverla nomás arriba y abajo. Pero yo también puedo moverlo un poquitico a la derecha. Si las dos fueran 0, entonces quedaría 0 acá y 0 acá, que es la gráfica original. La voy a mover 4 a la derecha, entonces quedaría, perdón, este es 4 arriba, pues quedaría aquí, y 4 a la derecha. Perdón, 6 a la derecha. Entonces la función quedaría x menos 6, valor absoluto, más 4. Entonces, observemos el comportamiento de este ejercicio de aquí. En que me dicen, obtener la gráfica de x más 1, valor absoluto, de menos 3. Entonces, pillen la gráfica original, valor absoluto de x. Si digo x más 1, recuerden que cambiar x por x más 1 es moverla a la izquierda. Entonces, esta que era la original, la voy a poner así, se movió a la izquierda. Y si coloco esto y le quito 3, lo que se hizo fue mover esta que se había corrido 1 a la derecha y bajarla 3 hacia abajo. O sea que esta gráfica roja es el resultado de coger esta, correrla 1 a la derecha y bajarla 3 hacia abajo. Como se muestra aquí, fíjense. La azulita es valor absoluto de x. Esta de aquí es correrlo a la izquierda una unidad. Y esta segunda parte es cogerla y correrla a la izquierda y bajarla una unidad. Y eso es todo, muchachos. Por ejemplo, aquí con esta gráfica, lo que se hizo fue, dada esta gráfica, de hecho vamos a hacerla. Vean esta gráfica, dada esta gráfica, obtenga la gráfica de x menos 1 raíz x más 2. Entonces, vamos a analizar, muchachos, la gráfica original. Entonces, la gráfica original que me dieron fue la siguiente. Me dieron y igual a la raíz de x. Listo. Y me dicen, bueno, ¿cuál es la gráfica de esto? Entonces, recuerden que aquí, si ustedes observan, primero se va a coger esta gráfica. Y si vemos, aquí hay un pedazo que se resta aquí. O sea que aquí se está haciendo el siguiente cambio. Si yo cogiera esta x y la cambiara por x menos 1, pues ya lo que tengo es la gráfica de y igual a la raíz de x menos 1. ¿Y esto qué implica, muchachos? Que aquí yo hice recuerden que cambiar la función f de x por x menos c es correrla a la derecha una unidad. Entonces, hablamos de, se corre 1 a la derecha. Esto es derecha. Listo. Y miremos este segundo pedazo.
más 2. Entonces, ¿qué pasó aquí, muchachos? Pues aquí lo que se hizo fue a esta función, a toda esta, se le sumó 2. Entonces, cuando se le sumó 2 a toda esta función, me quedó que y iba a ser igual a la raíz de x menos 1 más 2. ¿Y esto qué implica? Que se movió 2 hacia arriba. O sea, aquí se movió 2 a la derecha y 2 hacia arriba. O sea que en resumen ustedes pueden analizar que esta gráfica en total es la función y igual a x, y igual a la raíz de x, que se mueve 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces, ¿cómo empiezan con la gráfica? Entonces vamos a insertar una cosa nueva. Recordemos la forma de y igual raíz de x. La forma de y igual a raíz de x es la siguiente. Entonces me quedaría algo así. Entonces siempre, muchachos, empezamos desde la función básica, ¿cierto? La Profesor, función... un momentico me hace el favor y copio algo. Sí, claro. Listo, profesor. Listo, hermano. Entonces, recordemos la función original. La función original era y igual a raíz de x. Y esa función original y igual a raíz de x. Entonces va a ser la siguiente. Igual a raíz de x más o menos. ¿Uno deberías estar entrenando con todos? Soy la estrella, pues. ¿Qué mamá me dijiste? Listo. Entonces, esta es la función original. Y igual a raíz de x. Entonces, ¿qué hacen ustedes, muchachos? Mover esta función es mover todos los puntos. Aquí 2 a la derecha, entonces cogen este punto que es como el origen y lo mueven 1 y 2, perdón. Era 1 a la derecha y 2 a la izquierda, entonces lo mueven 1 a la derecha y ese punto pues luego lo mueven 2 aquí a la izquierda. Implicando que la gráfica parte de aquí, por ejemplo este punto que está en 4, 2, lo mueven 1 a la derecha, 2 arriba. La idea es que muevan cada punto 1 a la derecha, 2 arriba, pero pues a mí solo me va a interesar hacer el bosquejo, o sea, no va a quedar exactamente muy bien hecha que digamos, pero por lo menos la forma se mantiene. Entonces esta sería la función
coloquémosla ya de otro color, y igual a la raíz de x menos 2, donde este menos 2 hizo que, perdón, x menos 1, que hubiera un movimiento de 1 a la derecha, más 2, que es hacia arriba. Entonces, píllenla aquí. La original. Raíz de x. Listo. La otra. Recuerden, x es x menos 2. Fíjense que la movió hacia arriba 2 unidades. Y aquí cuando puse, perdón, x menos 1 más 2, movió la gráfica a la derecha. Y ahí está. Listo. Se las voy a poner también. Ay. Se las voy a poner también bonita para que la tengan ahí. Listo. Sí comprenden la razón. Entonces esta es la misma gráfica de acá, pero ya más bonita. ¿Alguna duda, muchachos, con ese ejemplo de traslación? No, señor. Listo. Coloquemos esta, que era la original. Y esta es la resultante, que era menos 1 más 2. Entonces aquí se mostró, pues, un ejemplo con la gráfica. Entonces vamos a hacer primero esos 3 y luego hacemos el cuarto. Ejemplos. Entonces supongamos que vamos a graficar primero esta. Entonces lo primero, muchachos, es que identifiquen cuál es la función original para ver si cae dentro de una de estas formas de aquí. ¿Cierto? Entonces si ustedes ven, en este caso la función original pues por lo menos por la forma de esta raíz es y igual a raíz de x. O sea que esta era la función raíz. Y ahora empiecen a ver, si ustedes ven esto primero, fíjense que aquí se le sumó 1 a la raíz, ¿cierto? O sea que inicialmente este 1 significó que hubo un desplazamiento. Ahora, como este es positivo, recuerden aquí la gráfica original, cuando está x, en vez de x está x más c, significa que aquí, esta original, esto la desplazó, uy, 1 a la izquierda. Si fuera negativo, esto acá fuera a la derecha. O sea que hasta aquí tenemos que esta gráfica se ha desplazado 1 a la izquierda. Y ahora observe que todo este 2 está sumando
sobre x más 1. Y este 2 lo que hace es que está desplazando hacia abajo dos unidades la gráfica original. Entonces, cuando la desplazo se volvió x más 1 a la izquierda y luego sobre x más 1 lo bajó abajo, entonces se volvió un desplazamiento hacia abajo. Listo. ¿Se entendió por qué? ¿O alguna duda? Listo. Entonces ya con esto, lo que hacemos, muchachos, es coger la función original. Recuerden que era la misma. Era esta. Yo la voy a dejar un momentico. Uno a la izquierda y dos hacia arriba. Lo que tendría es algo como esto. Recordemos la original. La original es la raíz de x, que pasa por 1, 1 y 4, 2. Entonces, y recordemos el puntico original. Entonces me dice, ve, ¿qué hacer es moverla 1 a la izquierda por el x más 1. Entonces movemos este punto 1 a la izquierda. Y luego bájelo 2 por el negativo. Entonces lo bajamos 1 y 2. Eso es lo mismo para todos los demás puntos. Por ejemplo, acá este puntico que es fácil de detectar es 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. O sea que esta gráfica, esta segunda, que es la versión desplazada, respetando como el bosquejo, va a ser más o menos así. Entonces, si esta de aquí era la original, recuerden que parte de la original, la que acabé de hallar fue esta que es f de x. Si ustedes ven la forma, se corrió 1 a la derecha, o sea que en vez de x, se cambió por x más 1. Y bajó 2 hacia abajo. Entonces esta cogió y bajó 2 hacia abajo, o sea, restó 2, que es esta de aquí. Miremoslo en Desmos. La original, esta. Se movió 1 a la derecha y bajó 2 hacia abajo. ¿Listo? Entonces esta es la original. Recuerden, f de x igual a la raíz de x. Y esta es la función movida. Y recuerden que es la original. Se movió 1 a la izquierda, entonces ya más 1 y bajó 2 hacia abajo, entonces todo eso menos 2. Listo. Ahí está. Exactamente la misma, pero acá pues está más clarita. ¿Alguna duda con eso? Listo. Hagamos este. X menos 1 al cubo más 3.
Profe, me hace el favor y me Hola. deja ver la última gráfica. Sí, claro. Esta. Sí, profe. Claro que sí. Profe, ya. Listo. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos a hacer la segunda. F de x es igual a x menos 1 al cubo más 3. Entonces, la idea, muchachos, es que distingamos pues qué función básica hay o qué función original. Si ustedes ven este 3 y esta x ya me hacen sospechar. Si estuviera limpio de números, de lo que sea, esto quedaría la x al cubo. O sea que la función original es la función f de x igual a x al cubo. O y igual a x al cubo, como quieran. Pongámosle y igual a x al cubo. Que es la función cúbica. Entonces recordemos la gráfica original de nuestra función cúbica. Se me volvió a perder. Entonces, la función cúbica, muchachos, recuerden que cuando la hicimos es una función que pasa recuerden que es 1 a la 3 menos 1 a la 3, sería más o menos algo como esto. 2 a la 3 menos 2 a la 3, o sea que la función original sería esta, que es la forma de la función cúbica. Que lo que me importa es como la forma, no exactamente por dónde pasa. Aunque de dos punticos así, bosquejaditos tengo. Listo. Esta es la función original. Listo, entonces aquí miremos cómo nos quedó esta función. Nos dijeron, ver, pero es que la función que yo tengo es la siguiente. Es f de x igual a x menos 1 más 3. Entonces, se los voy a poner de esta manera. Recuerden que mi punto de partida es la función original, ¿cierto? F de x es igual a raíz de x. Entonces, para llegar aquí, raíz de x no es x al cubo, perdón. Lo primero que se hizo, si ustedes ven, muchachos, es
que esta x de acá se cambió por x menos 1. De modo que la función ya me quedó f de x igual a x menos 1 al cubo. Y recuerden que este x menos 1, cuando esto es negativo, significa un movimiento a la derecha. O sea que yo estoy diciendo que al cambiar x por x menos 1 estoy moviendo esta gráfica una unidad a la derecha. O sea que hasta ahora está moviendo este punto una unidad hasta acá. Luego, pues, si se observa aquí, lo que se hizo fue coger y a f de x, que es x menos 3, se le sumó 3. Miren aquí, se le sumó 3. O sea que aquí se le sumó 3. Y recuerden que cuando se le suma 3 a f de x, lo que estoy haciendo es cogiendo y moviendo 3 hacia arriba. O sea que este punto lo que hizo fue graficar o desplazar esta gráfica original 1 a la derecha y 3 hacia arriba. O sea que sería 1 a la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba. Entonces lo que tendría es este 1 a la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba. Este de aquí 1 a la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba, más o menos. Entonces la idea es que se respete como la forma, o sea, el bosquejo. Bosquejar es más o menos de las 7, digamos que va a pasar por acá. Se va a ver muy fea, pero bueno. Esperen, muchachos, la hago. Sería algo como esto. Ah, más o menos algo así. O sea, lo importante es que se conserve como la forma. Así que, pues, pucha, no me gustó cómo quedó. Más o menos así. Ya quedó mejor. Listo. Donde se movió la gráfica 1 a la derecha, y llenan aquí originalmente 1 a la derecha, este punto origen, y 3 hacia arriba. Y píllenlo aquí. Y cada punto de la gráfica se movió así. 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Aquí, en este, por ejemplo, se movió 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. ¿Cierto? Este por el más y hacia abajo por el menos. O sea que esta gráfica de esta función sería f de x igual a x. Recuerden, 1 a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque aquí se le quitó 1. Se cambió esto por 1. Y 3 hacia arriba. O sea que se le sumó 3. Y ese fue el resultado de la gráfica en cuestión. Gráfica. Listo. Aquí fue para este. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Vamos a hacer la otra. Bueno, vamos a montarla bonita, que se vea cómo queda. Entonces esta, recuerden la original, x al cubo. Y recuerden x al cubo.
Si quito 1, pille que la movió a la derecha. Y si le sumo 3, pille que la subió hacia arriba. Es que aquí quedó todo. Aquí, incluso aquí queda más clarito, sino que saben que un bosquejo es eso, pero más feo. Así la gráfica queda mucho mejor. De hecho, no me quedó tan bonito el bosquejo o tan parecido. Pero de eso se trata, que por lo menos sepan la forma. Entonces, fíjense que este origen de aquí se movió uno a la derecha y 3 hacia arriba. Por eso este punto es este mismo punto. Listo, 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Lo mismo, este punto de aquí se movió 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Este punto de aquí, por ejemplo, este se movió 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Cada uno de los puntos se mueve 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Entonces ahí quedó la gráfica pues ya más bien hecha. Donde recordemos, este de aquí, y igual a x al cubo, eso es lo original. Y la versión desplazada es y igual a x cubo. Recuerden que el movimiento fue a la derecha, entonces menos 1. Y hacia arriba, más 3. Listo. Ahí está la gráfica original, que es esta azulita rayada. Listo, vámonos para este 3. X más 1 al cuadrado menos 1. Listo, entonces de entrada, muchachos, ya vamos a analizar esto de una vez, ¿cierto? Entonces, la original, así motilada sin nada, pillen que es un x cuadrado. O sea que sería f de x igual a x cuadrado, que es la función cuadrática. Observen la de acá, que es una parábola. Entonces ya sabemos que es una parábola. Y observen de una vez, vamos a obtener eso de aquí. Pillen que aquí está un más 1. Recuerden que este más 1 significa movimiento, como es más aquí, es a la izquierda. Entonces es movimiento 1 a la izquierda. Si fuera menos, fuera a la derecha, como en este caso. Y este otro de acá, menos 1 acá, lo que hace es mover la gráfica que se había movido a la izquierda, 1 hacia abajo. O sea que lo que estoy haciendo con esta gráfica es moverla 1 a la izquierda y 1 hacia abajo. Listo. Profe, Señor. podemos terminar con este ejercicio. Es para poder anotar las cosas que trabajamos hoy. Sino que es que me queda un poco más complicado recoger más información. Sí, sí, hágale, dejamos esto así, pero pues no es necesario que la anoten porque yo ya mismo les mando esto. Listo, entonces apenas acabamos de hacer este ejercicio, les mando estos apuntes. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Gracias. Entonces voy a hacer la gráfica de esto. Pues como siempre,
ver, ¿cuál era la que estaba haciendo? Sí. Ya, ampliarla un poquitico. Eso. Izquierda, abajo. Ah, listo, entonces recordemos la gráfica original. Que es la función cuadrática, o sea, sería varios puntos, algo como esto. Listo. Entonces esta es la función de x cuadrado, que era la original. Entonces fíjense lo que acabamos de decir. Se mueve uno a la izquierda. Uno a la izquierda. O sea, este punto lo muevo uno a la izquierda. Y me dice uno hacia abajo. O sea que este punto queda uno hacia abajo. O sea que esta gráfica va a coger, va a mover este punto, por ejemplo, este que es facilito de mover, que es el 1, 1, lo vamos a mover uno a la izquierda y uno hacia abajo. Me quedo acá. Este de aquí que es el que está aquí, uno a la izquierda y uno hacia abajo, quedó acá. Ya más o menos a partir de eso sí puedo hacer la nueva gráfica, entonces quedaría, va a pasar por acá y por acá, entonces listo. Donde pues esta gráfica lo que hizo fue mover, sobre todo esta gráfica, uno a la izquierda y uno hacia abajo. De modo que la nueva función, que es esta, en verde es f de x igual a, recuerden que era x y esto al cuadrado. El movimiento de uno a la izquierda, ¿qué implica? Que esto es más, que es más 1. Y hacia abajo significa que a todo esto se le quita 1. Listo. Ahí está la función. Que la voy a poner pues bonita para que quedemos así. Entonces, recortemos la función. Esta era x cuadrado. Listo. Y esta de aquí era, recuerden que es x no menos 1, sino más 1. Entonces fíjense que la función a la izquierda. Y le quito, si le quito 0 es a la izquierda, pero le estoy quitando 1 hacia abajo. Entonces, esta función
recuerden, esta función original desplazada 1 a la izquierda y 1 hacia abajo. Por eso este punto de origen está aquí y ahí se abre como la otra. Entonces, recordemos, esta es la original, f de x igual a x cuadrado, que es la original, y esta es la otra gráfica que es la resultante, que es f de x. Recuerden que es x más 1, que es lo que hace que se mueva a la izquierda, y menos 1, que es lo que se hace que se mueva hacia abajo. Y ese es el resultado, que es la gráfica que está resaltada en moradito. Listo, entonces este tema sería... Entonces, muchachos, yo aquí guardo esto para mandárselos. Parte 3. Listo. Y archivo, bueno, aquí voy a guardar. Hoy es 30/09/2021. Listo. Entonces eso sería la clase de hoy. Cierro aquí. Cierro acá. Cerramos acá que no lo necesitamos. Esto tampoco. Y vamos a ver si quedó acá. Funciones parte 3. Sí, distintas funciones. ¿Para qué sirve una función? Las transformaciones y las 3 funciones donde vimos eso. Entonces, pues permítanme, les voy a mandar eso. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo, muchachos. Todavía, pues, como no he acabado, pues, el tema, entonces, yo creo que la semana entrante lo estoy acabando, entonces les pongo el tallercito. Listo. Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, pues, a ustedes. Nos vemos, muchachos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego, hermano. Profe, hasta luego. Chao, Wendy.